Hola a todos, bienvenidos a este episodio número 11 de nuestra serie de la guerra espiritual como tema general. El día de hoy estaremos hablando acerca de la persona espiritual que Dios me llama a ser. Romanos 12, 1 al 2 nos recuerda algo muy importante. Una parte grande de esta batalla ocurre en nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones y cómo éstas podrían influenciar nuestras actividades, nuestro comportamiento. Si una persona, por ejemplo, si tú eres una persona que no tiene a Cristo en su corazón, que no ha alcanzado la salvación basado en lo que la Biblia dice que deberías hacer o ser, entonces tu mayor emergencia en este momento no está en ser una mejor persona, no está en mejorar tu conducta. Tu mayor emergencia en este momento es una vida nueva en Cristo. Ahora, si eres una persona que ya ha recibido a Cristo, que ya vive conforme a su palabra, que ya ha sido rescatado de las tinieblas y ha sido movido a la luz, tú podrías en cierto momento, y espero no sea el caso, pero esta es una llamada como un espejo que la palabra del Señor pone para tu vida y para la mía, para reflexionar si nuestra vida está o no siendo guiada por el Espíritu Santo. De no ser así, podríamos estar siendo guiados por nuestra carne. Muchas veces la batalla espiritual, hermanos, amigos, no va a venir de afuera, de una cosa exterior, o necesariamente de un demonio o alguien, un ángel muertándote. Estas batallas muchas veces, no todas las veces, pero muchas veces vienen de adentro de nosotros mismos. Romanos 12 nos está hablando de que nuestra mente, nuestro cuerpo, lo que creemos, lo que tememos, lo que quisiéramos hacer, las emociones, lo que alimentamos, estas cosas algunas veces permitimos que sean las que guíen nuestros accionares, nuestras emociones, lo que hacemos día a día. Así que hoy, en este episodio, el día de hoy, quiero que nos preguntemos algo. ¿Cómo puedo llegar a ser la persona espiritual que Dios quiere que yo sea? Hola a todos, soy Henry y estás escuchando Enseñanzas Bíblicas con Henry Delgado. Dios te bendiga. Hay una pregunta que debemos hacernos nosotros tarde o temprano como creyentes y debemos de hacerla con honestidad. Y esta pregunta no es para que me la responda a mí o la responda a su pastor o a su líder en su iglesia. Es una pregunta que debemos contestarle personalmente al Señor. La pregunta no es qué tanto yo sé de Dios, que si yo creo en Dios. La pregunta no es si yo voy a la iglesia. La pregunta no es si yo me sé la palabra de Dios, si me sé los versículos de memoria, si sé cómo encontrar los versículos en la Biblia, si he ido a todos los entrenamientos y capacitaciones espirituales, teológicas, de donde yo asisto. Algo más profundo tiene que preguntarse, y esa pregunta de nuevo es para nosotros con el Señor, y es: ¿qué clase de persona estoy siendo delante del Señor? El Señor conoce tu corazón, el Señor conoce mi corazón. Y eso es lo que más debe de importar e influenciar la vida tuya, la vida mía el día de hoy. ¿Por qué es importante esto? Porque la vida cristiana no se trata simplemente de adoptar un vocabulario religioso, el aprender ciertas formas de hablar, de ciertas costumbres, tradiciones, hacer algunos servicios, el poder corregir ciertos hábitos en mi vida y que la gente observe que ahora ya no hago esto, ahora ya no hago lo otro. Son cosas visibles, son importantes que tengamos una vida que muestre un cambio, pero sin embargo la vida cristiana es una obra de Dios en nosotros. Es una nueva vida, es una vida transformada, ahí está la clave, por Cristo y guiada por el Espíritu Santo. Es algo muy importante hacer la diferencia, porque yo podría hacer muchas cosas buenas en mi vida, pero no podría necesariamente venir porque vienen de Cristo, aunque sean cosas buenas. Hay muchas personas buenas en este mundo, pero no tienen el Espíritu Santo, no están siendo guiadas por el Espíritu Santo. Y ahí está la clave. Cuando uno mira la Escritura, especialmente las cartas de Pablo, nos damos cuenta que la Biblia describe la condición espiritual del hombre. Y es muy claro en la manera que lo hace. No para que andemos clasificando quién es mejor que el otro y andar dándole nombres a las personas, sino que es para que usted y yo nos examinemos en nuestro propio corazón. La Biblia nos habla de una persona entonces natural, una persona carnal y una persona espiritual.
Entonces comencemos con la persona natural. ¿Qué significa eso? Bueno, la persona natural es aquella que vive sin Cristo. Naturalmente nacemos sin el Señor en nuestras vidas. Desde Adán y Eva hubo una separación cuando ellos pecaron, donde todo el que nacía de ahí en adelante éramos coherederos de ese pecado. Usted y yo, tengamos o no noción de ello mismo, desde que nacemos somos llamados pecadores. Esta es una persona natural. Tú tienes por naturaleza esa mentalidad, ese cuerpo, esas ganas de vivir, que es la de una persona natural. Puede ser una persona que sea amable, que sea un buen padre, una buena esposa, un buen esposo. No necesariamente mala en los estándares morales del ser humano. Puede que sea una persona que sea religiosa en algún sentido. Puede que tus padres te llevaron a la iglesia desde que eras pequeño, pero aún así podría ser una persona natural. Incluso moralmente podría ser una persona súper respetada, que da conferencias acerca de cómo vivir bien. Y no hay nada de malo en vivir bien, en tener una buena moral. Pero eso está buscando simplemente algo que no alcanza a cubrir ese vacío en tu vida. Esta persona natural ante los ojos del mundo está bien, pero ante los ojos de Cristo hay un gran vacío, hay algo que todavía falta. Pablo dice en el libro de Primera de Corintios, en la carta, que escribió a la iglesia de Corinto, en el capítulo 2, versículo 14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir de una forma espiritual. Hermano, amigo, eso es importante, porque el problema más profundo de la persona natural es que no sea que le falta la educación, no es que le falta motivación o es que le falta disciplina. Su problema principal, el problema principal de la persona natural es que necesita una vida espiritual, necesita nacer de nuevo, necesita a Cristo en su corazón. Por eso la persona natural no necesita primero el tratar de buscar una versión mejorada de sí misma. Necesita como emergencia una nueva vida en Cristo. Y eso choca con lo que hoy en día el mundo te está enseñando. Estás viendo en las redes, estás viendo en libros, estás viendo en conferencias, en tu trabajo, en tu familia, en tu casa, en tus convicciones personales, porque tenemos una cultura constante donde te sigue diciendo, directa o indirectamente, mejórate, supérate, encuentra tu mejor versión de ti mismo. Debes de trabajar en ti, empodérate, haz esto, haz lo otro, y de esa manera tú vas a ser mejor. Y en cualquier área de nuestras vidas recibimos mensajes como esto. Y claro, hay cosas prácticas que podríamos hacer para ayudarnos y son buenas en la vida diaria, pero la Biblia va mucho más profundo. Ahí te va. El ser humano no necesita solamente ajustes externos, ese es el problema. Necesita una reconciliación con Dios. Entonces, amigos, hermanos, eso fue lo que es la persona natural, pero la Biblia también nos habla de otra persona, la persona carnal. ¿Ha escuchado usted esa frase? Quizás sí, quizás no. Muchas personas dicen, ese hermano es carnal, esa hermana es carnal. Miren qué carnal el hermano. ¿Qué es lo que define bíblicamente a esa persona como una persona carnal? Mire que bíblicamente no es esa persona natural. Es algo diferente. La persona carnal tenemos que tener cuidado, porque Pablo en 1 Corintios 3 nos está hablando simplemente de una gente que ya es cristiana, ya ha recibido a Cristo en su corazón, ya ha sido salvado por Jesucristo. Él nos habla a personas como usted y como yo, que ya tenemos quizás varios tiempo en el Evangelio. Nos habla a personas como estos hermanos que iban a la iglesia de Corinto. Les dice que no les pudo hablar de una forma espiritual porque no les entendían. Era necesario que entendieran de otra manera, porque estas pláticas espirituales no podían entenderlas porque eran carnales, eran como niños, como bebés en Cristo. Esto nos hace pensar, amigo, hermano, porque es posible entonces que es posible que usted tengamos una vida que continúa siendo como un bebé, como una persona que no ha llegado a una madurez profunda. Es posible conocer la verdad, pero aún así seguir reaccionando como si la carne todavía gobernara mi cuerpo.
Es posible entonces estar en la iglesia, servir en alguna área, cantar, escuchar predicaciones y aún así vivir dominado por los celos, peleas, divisiones, orgullos, resentimientos, qué sé yo, impulsos, enojos o deseos que están en su mente que aún no han sido sometidos o no han sido rendidos al Señor. La persona carnal no es simplemente alguien que comete errores. Todos tropezamos. Nadie es perfecto. No estamos diciendo que desde que usted acepta a Cristo debe ser una persona completamente perfecta. No. Repito, la persona carnal no es una persona que es tildada como carnal porque cometió un error. No. Todos luchamos. Todos necesitamos la gracia del Señor día a día. Pero la persona carnal, ahí le va, es alguien que teniendo acceso a la vida que Dios te está dando y teniendo acceso a la palabra de Él, a la guianza de Él, está siendo el día de hoy en su vida siendo influenciado por su carne. Esa es la persona carnal, por eso se le llama carnal. Hay vida espiritual, pero no hay madurez. ¿Qué significa eso? Ya recibió el Espíritu Santo. Cuando tú aceptas al Señor, crees con su boca, eres salvo, llega a ti el Espíritu Santo, la promesa de Jesús, de Dios, que el Espíritu Santo va a vivir en tu vida, pero no has madurado. Esa es una persona carnal. Hay profesión de fe, es decir, tú dices yo creo y puedes decir todo un credo, puedes recitar la palabra del Señor y la puedes creer en decir, bueno, yo sí sé que ahí dice, eso no es mentira, yo estoy consciente de que eso es palabra de Dios, pero te falta rendición. Todavía no has entregado tus pecados, confesado tus pecados al Señor. Todavía no has rendido esa parte de tu vida. Todavía no has tomado la cruz y seguido a Cristo. Hay conocimiento quizás en tu vida, pero no hay obediencia. Entonces tú eres una persona carnal. Hay actividad religiosa, puede que vayas a todo evento, como decía anteriormente, pero podría haber poca dependencia del Espíritu Santo en tu vida, aunque por fuera todos piensen qué bonito, qué buen trabajo, qué excelente. Entonces esto nos confronta a nosotros, porque podríamos estar en muchas áreas de nuestra vida siendo personas carnales. A veces pensamos que el problema de nuestra vida espiritual se arregla con más actividad, voy a hacer más, voy a ocuparme en esto, voy a ocuparme con lo otro. Ahora sí, ya antes que nunca he estado bien con Dios. ¿Por qué? Porque ahora yo soy el líder de acá, el líder de allá, ahora yo hago esto, ahora voy al grupo, ahora... Y pensamos que el estar ocupado, el no perderme en un día en la iglesia, eso me hace una persona espiritual. Entonces la gente busca ocuparse más, meterse en más de estos programas. No hay nada malo en que tú quieras estar sirviendo al Señor. Deberíamos servir, ya hemos hablado y hablaremos más al respecto en un futuro. Pero esto no te va a hacer más espiritual, necesariamente. La persona carnal, ahí te va esto importante, hermano, amigo. La persona carnal no necesita primero el aumentar sus actividades religiosas. Si tú has sentido en tu corazón, después de ver la escritura, después de escuchar estas palabras y como un espejo te estás viendo como una persona carnal, déjame decirte que la solución no es empezar a hacer más cosas externas y religiosas o actividades tradicionales. Es algo invisible, algo interno entre tú y Dios. Ahí te va. Hermano, tienes que arrepentirte, tienes que rendir ese pecado, tienes que rendir esa manera de vivir, esa manera de pensar, esa manera de sentir a los pies de Cristo y tienes que empezar a crecer en Él. El crecimiento te lo va a dar el Señor, pero comienza con tu vida rindiéndola al Señor. Tienes que dejar de apagar el Espíritu Santo que Dios puso en tu vida. Tienes que dejar de justificar todos los deseos de tu carne. Es que yo, porque mi situación es así, porque... Y todo culpas menos a ti mismo. Ya crece, hermano, ya estás grande espiritualmente. Si has tenido un tiempo donde te ha dado el Señor una oportunidad para poder cambiar y tú no lo quieres hacer, el Señor quiere ayudarte, tienes el Espíritu Santo, ya deja de justificar tu carne, deja de ser un hermano carnal. Deja de llamar a los errores que tienes como, es que yo así soy, es mi personalidad.
no tengo pelos en la lengua, o yo hago lo que quiero, y esto y lo otro, y al final Dios aquí, Dios allá, ¿verdad? O es mi carácter, mi comportamiento siempre ha sido así, lo heredé de mi padre, de mi madre, o yo porque... Y empezamos a ver excusas, pero lo que Dios quiere transformar esa persona que está en ti. Entonces tú ocupas dejar de vivir una fe donde Cristo está presente de una forma religiosa. Quizás tú conoces el lenguaje, pero no está en solamente eso. Tienes que ahora dejar que Él gobierne diariamente tu vida. Y luego la Biblia habla acerca de una persona espiritual. Aquí tenemos que aclarar algo, hermanos, amigos. La persona espiritual no estamos hablando de una persona perfecta, sino que es alguien que ya ha sido alcanzada por Cristo, pero que continúa en la lucha. No es alguien que nunca siente una tentación, nunca tiene tristeza, nunca tiene un momento depresivo, cansado, de ansiedad y depresión en su vida. No, eso no existe, hermano. La persona espiritual es alguien que está aprendiendo a vivir en la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Es una persona que está siendo renovada en su mente. Romanos 12 lo dice. Está aprendiendo a presentar su cuerpo como un sacrificio vivo delante de Dios. Ya no estamos en aquellos tiempos, hermanos, donde tenía que comprar un corderito perfecto y presentárselo al Señor para arrepentirse de sus pecados. No, ahora Romanos 12 nos dice que debemos de nosotros presentar nuestras vidas como que si fuera un sacrificio vivo. Nosotros morir a nosotros mismos, presentarnos ante Dios, porque eso le agrada al Señor. Significa que es una persona que está aprendiendo a no conformarse con las cosas que están pasando en este mundo. ¿Qué está de moda ahorita en este mundo? ¿Qué está diciendo todo el mundo? Yo tengo que también hacerlo. Aunque no te lo digan que tienes que hacerlo, lo estás haciendo de todas maneras. Es una persona, la persona espiritual es una persona que está aprendiendo a llevar su voluntad, sus emociones, sus pensamientos, sus deseos bajo el señorío de Cristo. Es decir, esta persona de vez en cuando tiene ganas de hacer lo contrario. Esta persona, tú y yo, algunas veces tenemos emociones que queremos explotar en la gente, en alguien, en nosotros mismos. Pensamientos que nos llegan de repente, aunque estemos yendo a la iglesia, aunque ya seamos salvos, aunque estemos viendo podcasts, aunque estemos cantando, aunque estemos predicando, hay pensamientos que te podían llegar día a día a tu mente. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que la persona espiritual toma esos pensamientos y se los entrega al Señor. Señor, perdóname porque estos pensamientos los tengo y estoy siendo tentado. Quiero ser más como tú, cámbiame, quiero ser mejor, Señor. Me someto a ti. Los entrego a ti. Dárselo al señorío de Cristo no significa nada más pensar que Él va a tomar todo así y tú sin hacer nada. Vamos a ver eso más adelante. No, tienes que someter tú esa voluntad ante los pies de Cristo. Esto conecta, como digo anteriormente, a lo que les decía acerca de Romanos 12, 1 y 2, donde Pablo habla de presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, pero inmediatamente también habla de no conformarnos a este siglo, sino ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Qué significa eso, amigo? ¿Qué significa el ser renovado en nuestro entendimiento? En contexto, significa que nosotros, en esta batalla espiritual que tenemos, no solamente se libera de afuera. No solamente es una guerra externa, como dijimos al principio del episodio, sino que nos libra de algo interno en lo que creemos, en lo que pensamos, cómo interpretamos la vida y qué mentiras estamos acogiendo, abrazando, qué verdades estamos rechazando y en qué permitimos que gobierne el enemigo nuestras emociones, nuestras decisiones día por día. Entonces la persona espiritual no es una persona perfecta, que quede claro, es una persona que está caminando, y esa palabra caminar es importante. Pablo dice en Gálatas 5:16, andad en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Me llama la atención que Pablo no dice corran en el espíritu, tampoco dice siéntense a esperar en el espíritu, dice anden
andad en el Espíritu. Esa palabra nos enseña mucho acerca de nuestra vida cristiana, porque hay creyentes que viven como que si la vida espiritual fuera de sentarse y esperar que Dios lo haga todo. Como que si la madurez espiritual en su vida va a llegar de una forma automática, como que si usted aceptó a Cristo o usted es un hijo de Dios, usted ya tiene salvación, automáticamente ya esa madurez va a llegar con el pasar de los años. Es como en los trabajos, ¿no? Le preguntan a una persona, ¿hace cuánto tiempo tiene haciendo su trabajo? Tengo 20 años, tengo 30 años. Y muchas personas se vuelven orgullosas de decir, yo soy veterano en esto, tengo 20 años, 30 años. Pero algunas veces viene una persona que tal vez tiene 2 años de hacer las cosas, quizás menos, y hace las cosas más eficientes, se mira que sabe todo y que está mostrando el potencial de cómo se pueden hacer las cosas mejor. ¿Qué interesa más? ¿El que tenga los más años o el que realmente pruebe que puede ser más eficiente en el trabajo? En esta analogía, muchas veces nosotros estamos siendo de esa manera en nuestra vida espiritual. Hermano, no te va a llegar a madurez solamente porque tengas ya 20 años en Cristo. Eso no es automático. No es que pudieras vivir una vida apartado de Dios, sin obediencia, sin oración, sin la palabra de Dios, sin su lectura, sin su entendimiento, sin arrepentimiento de tus pecados, sin una comunión, sin una relación con Dios, es decir. Y aún así esperar que ya porque tienes 20 años o 10 años o 5 años o 2 años ya vas a ser una persona espiritual. Eso no es así. Andar en el Espíritu no es sentarse, no es anclarse. Dios obra en nosotros, es cierto, hermano. Dios te cambia y Él te va a transformar. El Espíritu Santo está en tu vida. Dios te da el crecimiento. ¿Cuál es la palabra que usé? ¿Y que usa la palabra del Señor? Usa la Biblia. Él usa la palabra crecimiento. Sí, Dios te produce el fruto. Eso es cierto, la Biblia dice eso. Pero ojo, Dios también nos llama a obedecer, a responder, a confesar, a perdonar, a resistir al diablo, a resistir el pecado en tu vida, a resistir tus emociones, a congregarnos, a servir. Todo eso está de parte tuya y está de parte mía, cosas que debemos hacer. Es decir, permanecer, sembrar y regar. Pablo dice que uno planta y otro riega, ¿cierto? Hemos escuchado eso. Que uno planta, otro riega, pero Dios es el que da el crecimiento. Pongamos atención a lo que estamos hablando aquí. Dios da el crecimiento, es decir, Él permite que tú crezcas. Pero Dios también nos llama a que podamos nosotros poder hacer de nuestra parte. Ese crecimiento lo entendemos como que nosotros tenemos que hacer esa plantación. Alguien tiene que sembrar, alguien tiene que regar para que el Señor después haga el crecimiento. ¿Me entiendes? El Señor nos ha dado la oportunidad que Él nos hace un llamado y nosotros debemos seguir ese llamado. Debemos de tomar de nuestra parte en seguirle a Él, en lo que Él quiere que hagamos. Cuando hacemos eso, Él provee naturalmente el crecimiento, porque se trata de permanecer en Él. Si no plantamos, entonces, si no regamos, no nos sorprendamos que no va a crecer nada, hermanos. Si tu vida espiritual está estancada y todavía sigues, aunque la gente no se dé cuenta, haciendo esas cosas que realmente te avergonzarían, que supieran tus padres, que supiera tu líder religioso, que supiera el mismo Señor que te está viendo, si tú todavía tienes esas cosas, esas luchas, esos pensamientos, esas acciones, esas cosas que la Biblia conoce como pecado, no estás creciendo, entonces tú no estás plantando, tú no estás regando, tú no estás haciendo de tu parte y tú no vas a tener fruto de esa manera. Ahora, hay personas que podrían decir, hermanos, amigos, bueno, Dios, si quiere cambiarme Él, que me cambie. Él tiene poder. Yo es que yo nací como árbol torcido, dicen ciertas personas. He escuchado gente así. Y es que yo así soy. Si Dios quiere, que me cambie. Pero muchas veces eso no es fe. ¿Qué es eso de que si el Señor quiere cambiarme, que me cambie? Es una pasividad disfrazada de espiritualidad. Es lo que significa.
querés sonar como alguien religioso o súper sabio al decir eso, pero es una pasividad en tu vida. Y Dios no nos llama, ya dijimos, a vivir una vida pasiva. Nos llama ¿a qué? A andar en el Espíritu. Nos llama a caminar. Ahora, por otro lado, tendríamos el extremo de lo que es correr. Es decir, estamos leyendo siempre ese versículo que dice andad, caminar con Dios. Dijimos que era un problema el pensar que eso significaba el quedarme estático, pasivo, sin hacer nada. Pero otro extremo es andar corriendo. Ahí dice andad, no dice correr. Entonces, ¿cuál es el peligro de pensar que hoy en día muchos creyentes andan corriendo? Muchas personas, como digo, no están sentadas, están haciendo ese extra esfuerzo, están siempre haciendo algo, siempre tratando, siempre cargando con algo, siempre tratando de demostrar al mundo que ellos están bien. Y aun que ellos puedan producir algo exterior, aunque la gente diga gracias por ayudarnos con las mesas, gracias por ayudarnos con las sillas, gracias por traer personas a la iglesia, gracias por esa canción, gracias por el estar puntual, gracias por traer esa comida, gracias por lo que sea que tú hagas. Es importante que sigas haciendo eso, pero quiero aclarar, si tú no dependes del Señor en todo lo que haces, si tu vida no está bien con Cristo, eso no tiene valor. Eso está en una forma de tus propias fuerzas y no de las fuerzas del Señor. ¿Qué significa eso, hermano, amigo? No quiero ponerte bajo de ninguna manera, pero quiero hablarte palabra de Dios, porque tú y yo podríamos caer en alguna situación así. Pablo te está diciendo, como le decía a su iglesia, que podemos vivir entonces ocupados en muchas cosas y aún así tener un corazón lleno de orgullo, de problemas, tener una forma de vacío en nuestro corazón. Podrías tener una agenda llena de muchas cosas que muestran al mundo que sí estás ocupado en las cosas de Dios. Pero aún así podrías estar caminando en tus propias fuerzas, en tus propias metas, en tus propias formas de pensar, sin renovar tu vida, sin cambiar tus cosas malas, tus pecados, sin caminar con Cristo. Recordemos que es fácil y ha pasado bíblicamente que una persona diga yo quiero ser usado por Dios. Es decir, muchas personas ni siquiera lo dicen, pero Dios los usa. Dios puede usar a Faraón. Él no era cristiano, él no era israelita, él no era creyente de Dios, nuestro Dios, y aún así Dios lo usó. Usó al rey de Babilonia. Él puede usar a cualquier impío, a cualquier persona apartada de él. Entonces la palabra cuidado no es que tú estés siendo usado o haciendo cosas que produzcan ciertos frutos, porque Dios puede usar a quien sea. Incluso al mismo Satanás utiliza para sus fines de moldear tu vida, de querer cambiarte, permitirte que tú pases una transformación como un alfarero, cambiándote, transformándote. Cuidado con la palabra usar. Cuando nosotros pensamos, entonces, ¿qué significa eso? Juan 15:5 dice, separados de mí nada podéis hacer. Lo repito, separados de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. Ahí no dice pueden hacer menos cosas. Ahí no dice pueden hacer no solo menos, algunas cosas. Dice nada podéis hacer. Podemos producir un movimiento. Podemos hacer apariencias con la gente. Podemos producir un ruido, algo, una conmoción de que está sucediendo algo. Podemos producir cansancio. Podemos producir una imagen externa de espiritualidad. Miren, ese hermano, esa hermana hace esto, antes hacía aquello, ahora esto y lo otro. Pero la Biblia es clara, sin Cristo tú no puedes hacer nada. ¿Qué significa eso? Pero entonces todo esto que yo hago, si es algo, no es nada. La clave está en entender que la carne no puede vencer la carne. Es decir, con tu orgullo, con tus problemas, no puedes vencer esa misma tu orgullo no va a hacer que de repente tú produzcas una humildad verdadera. Vas a tratar, pero eso va a ser ficticio. La autosuficiencia no va a producir en tu vida una dependencia en Cristo. La ansiedad que nace en tu vida cuando haces las cosas para Dios o para el mundo porque son buenas y tienes ansiedad, eso no te va a dar una paz espiritual. El que seas una persona disciplinada en que no puedo faltar esta hora y yo hago todas mis tareas para el mundo y para mis caridades y para Dios y para el domingo,
eso puede que te traiga ansiedad. Esa disciplina por sí sola no va a traer un fruto espiritual. ¿Ves cómo entonces podremos hacer cosas carnales y no espirituales? Y aún entre tantas cosas que hagamos para Dios, para los hermanos, para las caridades, eso no te va a traer un fruto espiritual, aunque hagas la tarea que se te ha encargado. Entonces, hermano, no te sientes tampoco, no te pongas tampoco a pensar que andar significa estar sentado, pero tampoco te pongas a correr. Pablo, la Biblia, Dios nos habla que debemos de andar en el Espíritu. Entonces, andar en el Espíritu, ¿qué significa? Significa tener una dependencia diaria con Dios. ¿Qué significa eso? Una vez más profundo. Es obedecer, como lo estás haciendo quizás hoy en día, en muchas tareas de la iglesia, del mundo, de tus caridades, pero dependiendo en Dios. Es servir también dependiendo en Dios. No en que tú practicaste, no practicaste, haces esto, sino que ya llegaste con Cristo, ya te humillaste con Él, ya has resistido la tentación. Esas cosas siguen cambiando en tu vida o siguen siendo las mismas. Ya confesaste tu pecado, ya has dejado de hacer lo que antes hacías. Dependencia diaria en el Espíritu Santo. Es sembrar, es regar, es hacer algo que te va a llegar más cerca de Dios de una forma espiritual, no con tus propias fuerzas. Es sabiendo que solamente Dios da el crecimiento. Con todo esto significa que nuestra vida diaria, nuestro batallar en el Espíritu, nuestras guerras, nuestros problemas, son una cosa cotidiana, son una cosa que deben de liberarse de una forma diaria. No una vez a la semana, no una vez al mes, no en un evento de transformación, no en un movimiento de renovación al mes o al año, no en un avivamiento. No hay nada malo en tener movimientos o actividades de esas, pero tu vida personal no debe depender de eso. No debe depender de algo tan grande y tan lejano. Está a la puerta de la esquina, está cerca de ti. Esa guerra espiritual se debe liberar diariamente, amigo. Diariamente, mi hermano. Es importante entender completamente esa parte de la guerra espiritual, porque nosotros debemos pensar lo que dijimos al principio del episodio, que es esta guerra podría traer problemas de tu mente, de tu cuerpo, luchas que tú tienes en tu vida hoy en día. ¿Por qué yo lucho tanto y ya tengo tanto tiempo con el Señor y yo sigo siendo igual? A mí me cuesta cambiar. ¿Qué pasa? No puedo cambiar estos hábitos que tengo. Siempre termino cayendo en esto, en aquello, juntándome con esto, con aquello. Claro, uno no se puede sentar a esperar que llegue un cambio. Tampoco dijimos anteriormente tienes que acelerarte a hacer cosas externas sin depender de Dios. Es importante eso. Pero, ¿entonces qué? Debemos nosotros tener en ambos casos algo claro. Debemos de dejar que nosotros caminemos en el Espíritu. No en nuestras propias fuerzas. Tampoco esperando que todo llegue a mí. Ocupamos una verdad sencilla, hermanos, amigos. La verdad sencilla es que la vida cristiana se vive paso a paso, se vive cada día. Y ese cada día es en dependencia del Señor. La Biblia no solamente nos dice que andemos en el Espíritu, también nos dice que somos guiados por el Espíritu. ¿Qué significa el ser guiado por el Espíritu? Una pregunta, ¿estás siendo guiado por el Espíritu? ¿Cómo sabes si estás siendo guiado por el Espíritu? Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ojo, que el mundo cree que todos somos hijos de Dios, todos somos creación del Señor. Pero si tú estás siendo guiado por el Espíritu de Dios, tú eres un hijo de Dios. Pregunta, ¿eres tú un hijo de Dios? Si la respuesta es sí, tú estás siendo guiado por el Espíritu Santo, no por tus fuerzas, no por tus propios pensamientos, por una moralidad, por una buena manera de vivir, por no hacerle mal a nadie. ¿Qué te guía en tu vida? ¿Estás siendo guiado por tu moral, por tus fuerzas, por lo que dice el mundo, por lo que me aplica
una lógica filosófica, cultural, tradicional, o eres guiada por el Espíritu Santo? La vida cristiana no es una vida, hermano, amigo, autodirigida. No, no es así. Si no nos dijéramos palabras como Señor. Señor significa tú eres más que yo. Tú eres alguien quien yo me someto. Señor, tú no puedes decir entonces, Señor, estos son mis planes, mis deseos, mis prioridades. 2027, ahí vamos. Ahora ven, Señor, y bendícelos. Y vamos a poner un meme para que también le den like todo el mundo, ¿verdad? No se trata de eso. Una vida cristiana no es una vida autodirigida por ti, que diga, ¿sabes qué? Este año yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, y pones un montón de cosas que hacer, pero no están siendo dirigidas por la palabra del Señor, por el Espíritu de Dios en tu vida. No hay nada de malo tener planes de negocios personales, morales, no hay nada de malo. Estoy yendo a la emergencia del asunto, a lo importante de lo que es el tema. Una persona que es llamada hija de Dios tiene una vida que no es autodirigida. La vida cristiana es aprender a seguir. Los hijos de Dios, dice este versículo, son guiados por el Espíritu Santo. No son guiados por la carne, o sea, yo quiero hacer tal cosa y lo voy a hacer. Es que caí porque mi carne, ¿verdad? No son guiados por el temor. Es que tenía miedo, entonces yo me arrodillé y hice tal cosa y bueno, Satanás venció en ese momento, ¿no? O no es porque, bueno, es que en mi país así lo hacemos y eso es todos los años que hacemos eso, y bueno, entonces tu vida es guiada por la cultura. Tu vida no puede ser guiada por las emociones si eres un hijo de Dios. Es que yo me enojo, y cuando me enojan y cuando me tratan ese tema yo me pongo así. El tener siempre ese enojo, no sé qué emoción tengas en tu vida, se me ocurre esa palabra enojo, pero en tu vida podría ser otra cosa, pasiva. Podría ser un resentimiento que tienes adentro que no has dejado ir. Cuando tú eres un hijo de Dios, entonces ya no eres guiado por lo que está pasando en el momento, por lo que alguien te hizo en el pasado, por lo que tal vez tú quieres llenar un vacío que no se lo ha dado todavía el Señor. Usted y yo somos llamados para que seamos guiados por el Espíritu Santo. Y aquí me recuerda algo que es la escena de lo que es la Biblia hablando del buen pastor. Yo tengo ovejas en la casa, y bueno, aquí donde vivo con mi esposa, y nosotros hemos llegado a aprender ciertas cosas que no sabíamos en cuanto a este tema. Uno lo puede leer en la Biblia, y el que no ha tenido quizás una oportunidad de ver a esos animalitos, podría, en el caso mío, hacerte falta entender ciertas cosas que pasan en la vida cotidiana de tener animales como ovejas. Un buen pastor no abandona las ovejas. Es decir, el pastor las cuida, las mueve de un lugar a otro, las corrige, las lleva donde ocupan ir. Y cuando leemos el Salmo 23 lo podemos memorizar, pero lo que he observado en cuanto a esto es que al principio, no solamente porque seas el dueño, es que las ovejas te van a seguir. Claro que no. Hay una gran diferencia en cuando mi esposa llega con las ovejas y cuando yo llego con las ovejas. Yo las puedo ver todos los días de lejos, pero cuando yo llego a que me sigan, ellas no me van a seguir como siguen a mi esposa. Ellas no van a escuchar la voz de mi esposa igual que escuchan la mía. Al principio, cuando uno las quiere mover de un lado para otro, no van a querer ir. Unas se van a querer quedar, pero sabemos que si ellas comen demasiada comida se pueden hasta morir. Es decir, muchas cosas que son ricas, buenas para alguien, el pastor sabe que eso te puede matar. Mucho entretenimiento en tu vida, mucho engordamiento, glotonería de lo que tú sea que hagas, te puede llegar a matar. Pero Dios sabe eso, por eso te dice no hagas esto, vente por este lado, pero no quiero. Así son las ovejas al principio, pero a manera que te das cuenta que te dejas guiar por ese pastor que es Jesús, empiezas a entender que Él te quiere llevar a mejores pastos. Tú estabas bien ahí, pero Él te llevó a mejores pastos. Ahora te dice, ya no tienes que tener pastos, vas muy rápido, ahora tienes que caminar, no va a haber ahorita pasto. Y tú dices, bueno, ¿qué pasa? Pero cuando pasa el tiempo te das cuenta que estás creciendo, te vuelves más robusto, no te pegan las enfermedades, vives una vida saludable, porque tu pastor cuida de ti, tu pastor te protege, no te deja nada más
así por así. Él quiere lo mejor para tu vida. Entonces nosotros debemos como esas ovejas, ¿no? Al principio vamos a sentir una dificultad que no entendemos por qué nos quieren arrebatar de lo que necesitamos, lo que tenemos en el momento. Quizás queremos seguir comiendo más, pero eso nos va a llevar a enfermarnos. Quizás queremos hacer cosas que nos van a exponer al peligro, y eso puede que nos traiga problemas a tu vida, a la mía. Puede quitarte la vida espiritual, la vida física. El pastor sabe eso. El pastor te mueve de un lugar a otro. Y al principio dijimos, la oveja puede que no entienda, pero quizás quiera quedarse donde está, confortable, no moverse. Quizás se resiste, pero el pastor sabe que ella está limitada a lo que sabe. Ella no ve lo que el pastor ve. El pastor conoce el terreno, conoce los peligros, conoce el camino. Es más, Él lo creó. Diferente a mí, que yo compré un lugar que ya estaba siendo creado por el Señor. Pero nuestro Señor, el pastor de pastores, Él conoce todo. Y con el tiempo las ovejas entonces saludables aprenden a reconocer la voz del pastor. Por eso la palabra del Señor dice en Juan 10:27, son palabras hermosas: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hermanos, eso es madurez espiritual. Eso es madurez espiritual. No es simplemente saber cada dato acerca de Dios. No. Mis ovejas saben que yo existo. Cuando yo llego, ellas me escuchan y se van para otro lado. No llegan al igual que llegan con mi esposa. No es simplemente el tener una actividad religiosa. Es decir, yo puedo llegar ahí y hacer cosas con mis ovejas. Eso no las hace que sean mis ovejas. Yo no soy el pastor de ellas. No hay una relación conmigo. Por muchas cosas que hagamos algunas veces, esporádicamente, no hace necesariamente que ellas me sigan. Algunas no me siguen. Por mucho que les dé comida y lleguen conmigo algunas veces, no todas me siguen. Muchas personas no siguen a Jesucristo, saben de Dios. Se esfuerzan algunas veces por tener lo que quieren. Una vez que agarran la comidita, se apartan. Es aprender a escuchar la voz del pastor y seguirle. ¿Estás siguiendo la voz del Señor en todo momento? ¿O tú sigues tus propias intuiciones en tu vida? Esto de hablar del Espíritu no es algo místico. El ser guiado por el Espíritu, el ser guiado por nuestro pastor, no es una cosa que debe de causarnos algo súper anormal, algo súper místico, como decía al principio. Debemos ser cuidadosos a quién escuchamos, cómo escuchamos y a quién pensamos estar siguiendo. No estamos hablando de una confusión entonces cuando hablamos del término espiritual, porque podría ser algo no tan tangible, algo no visible. No estamos diciendo que cada emoción que usted sienta o que su líder sienta y lo diga, eso es la voz de Dios. Cada impulso que tenga, cada sueño, yo soñé, entonces yo estoy siendo dirigido por el Espíritu Santo. Cuidado, porque ya hemos hablado anteriormente de esas cosas, esos engaños de Satanás. Nuestros pensamientos, emociones, por fuerte que sean, y solo porque leamos la Biblia y vayamos a la iglesia, no es que viene directamente de Dios. Muchas veces son sensaciones internas y no debemos asumir automática o inmediatamente que es la voz de Dios. El Espíritu de Dios nunca nos va a guiar a estar en contra de lo que ha sido escrito en su palabra. Para ser exactos, la Biblia, pues. El Espíritu Santo, es decir, si tu voz, si tu emoción, si tus sueños, si tu pensamiento, si tu actuar está en contra de la palabra, eso no es de Dios. Apártate. Somételo al Señor. Dile, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Espíritu, este Espíritu, te voy a aclarar, la palabra de Dios lo dice, no es algo que te va a hacer llegar a que caigas a hacer el mal, un pecado. No te va a guiar a que tú seas más orgulloso. No te va a llegar a que seas más fructífero en tu carne. No te va a llevar a que te apartes de Dios. Si tú escuchas un espíritu así, eso no es el Espíritu de Dios. Entonces, cuando estamos hablando de ser guiados por el Espíritu, no digo cualquier espíritu, digo el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. El Espíritu nos guía a la verdad. Esa es tu regla a seguir. Si lo que estás pensando, si lo que estás leyendo, si lo que estás tratando de discernir
te lleva al arrepentimiento, a llevar tus cargas, tus pesos, tus pecados a Cristo, eso es el Espíritu de Dios. Si te lleva a una vida en santidad, es decir, a que te apartes de lo malo y seas a una persona que quiera ser más como Cristo, eso sí es del Espíritu Santo. Si te lleva a que seas una persona obediente a lo que estás leyendo, aprendiendo en la palabra de Dios, ese es el Espíritu Santo. Si te lleva a Cristo y no a otras personas o cosas, para que puedas resolver tu vida y poder darle la gloria y la honra a Él en todo, entonces, si eso te está llevando a eso, a Cristo, eso sí es el Espíritu de Dios. Entonces, ya que sabemos qué podría ser y qué no podría ser del Espíritu de Dios, una pregunta es, ¿cómo nos guía este Espíritu? ¿Cómo nos guía este Espíritu de Dios? Yo creo que ya sabemos la respuesta a esto, ¿no? La mayoría. Y si no lo sabes, tengo la respuesta, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra lámpara, nuestra guía, que nos ilumina a dónde ir. Es como un espejo, es como una espada de doble filo. Nos expone lo bueno, lo malo, dentro del punto de vista de Dios. Esa es la guianza espiritual que tenemos. Produce frutos espirituales cuando hacemos las cosas del Espíritu y basadas en el Espíritu. Nos lleva a obedecer, nos recuerda que pertenecemos a Dios. La palabra de Dios nos mueve a depender más y más de Cristo y menos de nosotros mismos. Esa es la palabra de Dios. El Espíritu Santo, tú quieres saber acerca de Él, cómo te guía, no está en un sueño. No lo compliques, no está en querer decir, Señor, háblame ahora, voy a ir a dormirme y quiero que me digas un sueño para yo recordarlo en la mañana y saber qué hacer. Abre tu palabra, estúdiala, sé guiado por el Espíritu el día de hoy. No es cosas como seguir cosas que te van a dar una emoción, algo extraño y algo, como dije al principio, místico. No está en eso. Es aprender a vivir bajo la verdadera autoridad y dirección de Dios. Eso es estar guiado por el Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, aquí es donde esto se vuelve algo personal y vamos a pasar de teoría a algo personal. Y espero que te quedes a esta parte, porque aquí vamos a poner las cosas, cómo practico esto yo en mi vida. Por si no hemos sido tan detallistas hasta este momento, te vas a dar cuenta qué significa eso para mí. Porque algunas veces el problema no es que no sepamos lo suficiente, algunas veces el problema es que no queremos someternos, no queremos rendirnos. Y eso suena menos emocionante para muchos, ¿verdad? Suena como que ya no, yo solo quería saber, ¿verdad? Porque yo quería saber estos datos acerca del arca, quería saber acerca de estos milagros, qué impresionante, qué película, qué sermón, qué canción, cómo me siento ahora. No, esto es algo que toma parte de tu vida, una actividad, una decisión que debes tú hacer en tu vida. Está en nosotros rendir el control de nuestra vida a Dios. Esta batalla espiritual se pelea de esta manera. Queremos el consuelo de Dios muchas veces, pero no siempre queremos su corrección. Ayúdame, Señor, me siento solo, sola, necesitado, pero no buscamos su corrección, no queremos cambiar. Queremos paz porque tenemos ansiedad, atribulación, tristeza eterna, pero no queremos la dirección de Dios. Podremos decir que queremos, pero no actuamos como que buscamos su dirección. Él te dice, aquí estoy, y lo ignoras y te vas por allá. Eso no es rendirte a Cristo. Queremos su bendición. Bendíceme, Señor. Te pongo mi vida en tus manos. Pongo mis ansiedades. Pongo mi negocio. Pongo mi familia en tus manos. Ahí nos vemos el siguiente año cuando haga mis nuevas resoluciones del año. No, ¿verdad? Queremos nosotros siempre eso, pero no queremos someternos a una autoridad de Dios. Queremos que Dios es nuestro pastor y compramos ese Salmo 23, lo ponemos en la pared o lo mandamos en las redes sociales. Pero todavía queremos escoger nuestro camino. ¿Por qué le llamas pastor? ¿Por qué le llamas Señor? ¿Por qué compras esas cosas si es que no crees? Los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Significa que nosotros debemos llegar siempre ante la presencia del Señor y decirnos, Señor, guía mi mente. Este día guía mis deseos, mis decisiones, que todo lo que haga sea conforme a tu voluntad. Permíteme morir a mi viejo hombre y querer ser más como tú. Te pido que guíes mis relaciones, que yo pueda estar más cerca de ti. Camina conmigo, Jesús.
Camina conmigo, Espíritu Santo. Que mis relaciones, mi jefe, mi esposa, mis hijos puedan ver tu presencia en la mía. Cambia mis hábitos, Señor. Ya no quiero hacer esto. Tú sabes, nadie sabe que yo hago esto, pero tú sí lo sabes. Cambia esa manera de vivir. Pero no digas cambia, recuerda, cuidado, y te quedes sentado esperando que el Señor te cambie. Tú tienes que andar, dice la Biblia. Pablo dice, anden con el Espíritu Santo. Él ya quiere que tú camines con Él, pero tienes que levantarte y caminar con Él. Guía mis palabras. ¿Cómo va a guiar tu palabra? ¿Cómo vas a ser más como Cristo si no le sigues a Cristo, si no le escuchas a Él, si no lees su palabra, si no la accionas en tu vida? Guía mi tiempo, Señor. Así como tú rindes también a tu vida a Cristo. No, pero si pasas ocupado todo el tiempo en tu trabajo, tú no estás siendo guiado por el Espíritu de Dios. Cuidado, con todo el conocimiento del mundo podrías estar siendo guiado por tu tiempo. No seas guiado por el futuro tampoco. ¿Qué guía tu futuro? Es que mi meta es hacer esto y voy a hacer esto y los primeros 10 años voy a hacer esto y después ya voy a haber tiempo para Dios. Ahorita voy a dedicarme a esto porque es el único día que me queda para hacer esto. Y le estás robando el tiempo al Señor. Estás robando tu presente, tu futuro, una vida sin Cristo. Tienes que rendir tu control al Señor. Ahora, wow, eso es bastante, eso es como una esclavitud. No, eso no es esclavitud, eso se llama libertad. Libertad, cuando tú ya no estás atado porque el tiempo no me alcanza o porque ahora qué hago y yo. No. La libertad llega cuando te sometes y le entregas todo a Cristo con lo que acabo de explicar. Llega la libertad a tu vida. Porque el pastor quiere guiarte a lo bueno. El pastor, nuestro Señor Jesús, me refiero a Él, nos llama a que tengamos vida. Él no quiere destruirte. Él viene a salvarte, no a terminar de acabar con tus problemas. Quiere salvarte. El pastor da su vida por las ovejas. Y eso, hermano, eso, amigo, cambia todo. Porque no caminamos en el Espíritu para que Dios nos ama. Dios ya nos ama. Caminamos en el Espíritu. Deberíamos caminar en el Espíritu. Porque en Cristo ya hemos sido amados. Él ya te amó. Ahora está en que nosotros le sigamos a Él. Cuando no le seguimos, vamos por nuestros caminos y los problemas ocurren. Y aún así pedimos las bendiciones. No obedecemos para comprar la salvación, sino que obedecemos porque Él ya nos rescató. Él ya me compró. Soy su oveja, pero no le estoy siguiendo. Ese es el problema. No nos rendimos para ganar una identidad. Él ya sabe quién soy yo. Él ya sabe qué es lo que Él tiene para mí. Nos rendimos porque ahora pertenecemos a Él. Si usted pertenece al Señor, su identidad está en Él. Ahora le va a seguir a Él. Eso es lo que significa, hermano, amigo, el rendirse completamente, el darle control a Dios. Y hemos llegado así al final. ¿Qué significa todo esto? Así que hemos visto 3 personas, 3 descripciones: una persona natural, una persona carnal y una persona espiritual. Y miramos que la pregunta no es ¿a quién conozco? ¿A quién puedo decir? Oh, él es carnal, oh, él es espiritual. No, está en una reflexión propia, en decir, ¿cómo estoy yo el día de hoy? Señor, ¿qué quieres mostrarme el día de hoy con este episodio? ¿Qué tu palabra dice acerca de mí en este momento? Si tú estás en Cristo, si tienes a Cristo en tu corazón, tu mayor necesidad es quedarte donde estás con Él, caminar con Él, andar con Él, ser guiado con Él. Pero si estás sin Cristo, tu mayor necesidad es, ya dijimos, no es mejorarte. Es tener una vida nueva en Él, venir a Él. Él te quiere salvar, Él te quiere perdonar, Él te quiere dar una vida nueva. Si estás en Cristo pero caminando conforme a tu carne, cuidado, no ignores las convicciones del Espíritu Santo, lo que Él te dice por su palabra. No apagues su luz, no apagues su voz. No justifiques lo que Dios te está ya diciendo, confiésalo. Arrepiéntete, cambia, vuelve al Señor. Ríndete otra vez. Ya no hay necesidad de aparentar. Debes entonces hacer simplemente es caminar con Cristo, caminar con Dios. Y si tú dices, bueno, yo ya estoy caminando con el Señor, sigue caminando. Permanezca usted entonces en el Señor. No se detenga. No corras en tus propias fuerzas. No te desgastes por tus fuerzas propias. Sigue, sino en tu vida diaria dependiendo del Señor. Sigue obedeciendo. Sigue siguiendo la voz de tu pastor, el Señor. Entonces la persona espiritual, dijimos, no es una persona perfecta, para nada.
hemos aprendido que estamos caminando, debemos caminar con el Señor, con el Espíritu Santo día a día. Y eso es lo que Dios nos llama a hacer, justamente andar en el Espíritu y seguir siendo guiados por el Espíritu Santo. La madurez espiritual a tu vida, a la mía, no es simplemente el mejorar nuestra forma de interpersonales de hacer las cosas, de cómo yo me comporto con el mundo. No es un esfuerzo humano, miramos, no es una actividad religiosa, no es una cosa que yo hago, pero aún así que la hago me aparto de Dios. No, la madurez espiritual es la vida diaria con Cristo. Diaria, día a día, por el poder del Espíritu Santo. Un paso a la vez, un día a la vez, una decisión a la vez, siguiendo la voz de nuestro buen pastor. Dios te bendiga y hasta la próxima, si Dios lo permite.